Bueno, estamos con un tema controversial, ¿no? Un poco, como decimos, vamos al lío, como dice algún periodista español. Eh, Arbolado urbano, raíces versus veredas, problema con solución o problema sin solución. Eh, es un tema que lo que nos ha tocado en algún momento, renegar con plantas de grandes dimensiones en espacios reducidos, bueno, es como que eh, tuvimos distintas posibilidades de acción sobre esto, ¿no? Generalmente lo que quiere primero la gente, o el vecino, o el que se tropieza con la raíz y se cae, con muchas veces con accidentes, ha ocurrido accidentes, quebraduras y accidentes medianamente graves. Bueno, lo primero que quiere es sacar el árbol, ¿no es cierto? Entonces, ese es uno de los problemas, es decir, ¿el árbol se queda o se va? ¿Qué evaluación tenemos que hacer? Eh, de un punto de vista ambiental y humano, si se quiere, o de bienestar, el árbol tendría que quedar, pero ¿en qué condiciones? Entonces, bueno, se da toda esa discusión, pero generalmente lo primero que se tiende a tomar una decisión extrema. Bueno, este árbol me le está levantando la vereda, saco el árbol. Entonces, bueno, un poco eh, el trabajo nuestro a veces fue resistirnos un poco a esa postura y para conservar justamente la función del arbolado en una localidad, en un lugar. Y hay veces que hemos tenido que ceder por algunas situaciones que ahí vamos a ir charlando. Así que vamos con la primera diapositiva, donde ahí para empezar a dialogar decimos, bueno, ¿qué factores condicionan el arbolado urbano? ¿Sí? Siempre estamos hablando de un arbolado instalado en las veredas, ¿sí? Principalmente lo que vamos a tratar hoy es de arbolado de vereda, que es donde se dan los problemas. Por ahí podemos tener arbolado en espacios verdes, en lugares adecuados, árboles de gran dimensión, que no tendríamos a lo mejor un problema aparente. En cambio, en las veredas sí, eso es lo que pasa, ¿no? Bueno, dos factores que pueden atenuar esto. Una es decir, cómo adapto el árbol existente al entorno. Nosotros estamos en un lugar, imagínense una vereda de su pueblo, y decir, bueno, y ya tenemos el árbol instalado, digamos, a lo mejor lo puso nuestro abuelo o la municipalidad en su momento. Son árboles que generalmente vamos a encontrar en muchas localidades que tienen 50, 60, hasta 80 años, ¿sí? Árboles que están dando una funcionalidad importante con respecto a la sombra, a la protección, a temperar los ruidos, bueno, y todas las funciones que ustedes saben que tienen los árboles. Entonces, decir, y a lo mejor esa vereda probablemente se ha tocado muy pocas veces o casi nunca. La cazuela tiene la cazuela original que tenía ese árbol, y claro, reventó la cazuela, afloraron las raíces, y está haciendo un desastre, pero es lógico a su crecimiento. Bueno, decimos, ¿qué hacemos con ese árbol? ¿Cómo lo adecuamos? ¿Eh? Y ahí se ven en alguna imagen qué tenemos que contemplar. Contemplar la iluminación, el paso de los camiones, ese árbol cómo incide en la vereda y cómo incide con la infraestructura que tenemos. Ahí se ve, si ustedes observan, en esa foto de instalaciones que hay en la vereda, como caños de agua, fibra óptica o lo que sea, que también después se hacen tendidos, cortando raíces de árbol y eso, bueno, y hay ciertas precauciones a tener en cuenta. Cómo interfiere con la fachada de los edificios, de las casas, con el paso de los transeúntes, bueno, todo tenemos que adaptar ese árbol ya existente a una situación, ¿sí? Y también, por supuesto, tenemos que contemplar ahí cómo acomodamos ese árbol en su espacio terrenal, digamos, con respecto a la tierra, a la vereda y a sus raíces, ¿eh? Y después tenemos la otra situación, por ejemplo, que decir, bueno, estamos planificando en un lugar donde no hay árboles, qué poner, ¿sí? Decir, bueno, yo sé que hoy participan varios municipios, era un poco la idea justamente que se fue generando a partir de esta iniciativa de Néstor, Fran, que tienen problemas puntuales, decían, con algunos municipios referido a su agencia.
Bueno, entonces decir, bueno, ¿qué ponemos? ¿Cómo planificamos, digamos, la instalación, o sea, la plantación de nuevos árboles? Bueno, hay que tener en cuenta, por supuesto, el diámetro de las veredas, hay que tener en cuenta qué instalaciones hay en esas veredas, hay que tener en cuenta justamente si tenemos cableado, de qué tipo, si tenemos luminaria, de qué altura. Bueno, todas esas cosas tener en cuenta para definir qué especie vamos a colocar en esa cuadra, en esa vía, en lo que sea, ¿sí? En esa vía de acceso, donde sea que se coloque. Justamente para no tener que renegar después, tanto con las raíces como con las ramas, entonces, bueno, siempre, tal vez en el arbolado urbano alguna corrección hay que hacer, pero si nosotros damos con la especie adecuada, justamente nos vamos a evitar muchos problemas posteriores. Entonces, una cosa es adecuar lo que tenemos y ver cómo trabajamos, y otra cosa también es planificar a futuro, donde vamos a colocar nuevos árboles, que generalmente lo planteo porque generalmente no se hace. Recibimos árboles de la provincia o qué sé, y decir, bueno, no, poné este, nos dieron este, y ponen cualquier árbol en cualquier lado, y muchas veces a lo mejor tenemos cable de media tensión y estamos poniendo un árbol de primera magnitud, que sabemos que a los 4, 5, 6 años, 10 años, lo vamos a tener que empezar a podar todos los años porque nos va a tocar los cables. ¿Sí? Cables que tienen que estar, estoy hablando cable de alta tensión o media tensión, que tienen que estar despejados por debajo por riesgo eléctrico. Entonces, bueno, o así con el diámetro de vereda y eso. Seguimos con las diapositivas. Dicho esto, vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, fíjense, ahí tenemos esta diapo, yo por ahí la destaco por dos cosas, o por más, pero ahí fíjense, tenemos una plantación de plátanos, ¿sí? A 3 metros de distancia un plátano de otro. Imagínense que el plátano es un árbol de primera magnitud, a 3 metros uno de otro, calculo que cuando sean grandes no se va a ver la casa, ¿no? Con el diámetro de los troncos. Pero imagínense en las raíces, en ese espacio, imagínense, es como que en su momento, si esos árboles perduran, van a reventar todo ese espacio. Porque justamente van a competir entre ellos y no van a tener otra posibilidad que las raíces afloren hacia arriba. Entonces, bueno, son ejemplos, y encima le pusieron rosas adentro, por eso la planificación es muy importante. Sí destaco ahí algo que pueden contemplar, que ya lo vamos a charlar ahora cuando hablemos de cazuelas, es que ahí tenemos una gran cazuela, ¿sí? O le decimos media vereda a esa situación, donde tenemos el paso, digamos, en piso, digamos, por así decirlo, en piso de mampostería o de cemento o de baldosa para los transeúntes, ¿sí? Y después tenemos un espacio donde justamente queda una gran cazuela donde podría crecer el aro y las raíces ahí estarían, digamos, bastante contentas y bastante, no tendría una cazuela diminuta que se rompería al crecimiento radicular. ¿Eh? Seguimos, ahí. Bueno, ahí tenemos otro ejemplo. Vamos a ver algunos ejemplos así. Si algunas preguntitas le vamos a hacer para jugar un poco. Pero fíjense ahí también. eh, o podemos ya jugar desde esta. ¿Qué opina ahí con esa casa que tiene 3 árboles, tiene un siempre verde disciplinado, aparentemente un jacarandá, y un árbol caduco que aparentemente puede ser un fresno, ¿sí? Por lo que se ve acá, o alguno, pero pareciera. Eh, ¿qué opinan de las cazuelas? ¿Qué opinan de, de la presencia de árboles ahí sobre ese frente? ¿Está bien, no está bien? ¿Alguien se anima a opinar? Ahí se puede ver que ya hay levantamiento de problemas raíces y levantamiento en las cazuelas, ¿no? En el jacarandá, fíjense, en el siempre verde también, y en el otro también. ¿Sí? ¿Qué opinan? ¿Están bien esas cazuelas para el tamaño de árboles? Si alguien tiene algún comentario, abran el micrófono más y siéntase libre para opinar. No, Y si no, Mariano, seguí, son chiquitas. son chiquitas.
Me dice Néstor. Bien, son chiquitas, fíjense, o sea, claro, en su momento a lo mejor cuando pusieron el arbolito incipiente, parece que cumplían, pero sí, la cazuela, por ejemplo, para estos árboles, por lo menos para el del medio, tiene que ser el triple del tamaño de esa cazuela que están viendo ahí, ¿sí? Y después fíjense también, no está lindo el frente de esa casa, ¿no? O sea, combina una planta, es como que está inclusive muy tupido ese frente. Tal vez con dos árboles bien puestos podemos cumplir la misma función y quedaría mejor ese frente, ¿sí? Pero bueno, uno de los problemas que estamos viendo ahí, generalmente hay levantamiento de raíces por las cazuelas son pequeñas y seguramente Coalición tampoco tiene un tratamiento adecuado que ya lo vamos a ver más adelante. Seguimos. Bueno, para ir entendiendo un poquito de qué se trata, si vamos a tratar raíces, inevitablemente tenemos que tratar también con la parte aérea. Y esta diapo es para entender también, siempre decimos en líneas generales que como va hacia arriba el árbol, con su copa y con sus ramas, también va hacia abajo, ¿sí? Con las raíces tanto de sostén como de absorción, ¿no? Ahí tienen una linda imagen de cómo el árbol va a medida que crece en copa, también va creciendo en forma radicular. Bueno, entonces, si nosotros pensamos en que, primero, analizando un poquito lo que les contaba al principio, decir, bueno, tenemos que adaptar ese árbol a una situación. Entonces vamos a tener que evaluar si ese árbol que está levantando raíces, que está rompiendo la vereda, en una evaluación lógica y dialogada entre ambiente, entorno, digamos, problema que genera y sanidad del árbol, ver si ese árbol se justifica que quede ahí o no. Es lo primero que tenemos que charlar. ¿Sí? Decir, porque muchas veces nos hemos encontrado que un árbol que está generando problemas, o árboles que no son adecuados para el arbolado urbano, como por ejemplo olmos, que te van largando eh, vástagos aéreos por todos lados, tienen raíces gemíferas y te van generando un problema continuo de levantamiento de veredas, o un árbol que está en decrepitud, decir, bueno, me levantó la vereda, pero un árbol que está huecado, que sabemos que va a tener poca vida útil, entonces tenemos que evaluar esa permanencia, es decir, ¿se justifica sacar el árbol o no se justifica? Entonces, bueno, ahí eh, los referentes municipales, junto con asesoramiento seguramente, que puede ser del INTA o de algún particular que esté enarbolado, tendrá que evaluar esa situación. Hay veces que hemos permitido sacar el árbol que está generando un levantamiento de vereda porque vemos que es un árbol que está ya súper dañado sus ramas, con podredumbre en los troncos y un árbol que está generando un riesgo inclusive en la parte aérea de caída sobre algún transeúnte, sobre algún vehículo. Entonces decimos, bueno, este árbol, no vamos, ¿para qué le vamos a hacer poda de raíces si el árbol en poco tiempo? Entonces, ahí sí se permite sacar ese árbol y se cambiamos con una especie que sea adecuada para ese lugar. Pero hay veces que el árbol goza de una sanidad bárbara, es lógico ese levantamiento de vereda porque sus raíces han crecido y un árbol que tiene una buena sanidad, está cumpliendo una funcionalidad, entonces nosotros vemos que la solución no es sacarlo, ¿sí? Sino que tenemos una posibilidad, que es lo que vamos a charlar hoy principalmente, que es la poda de raíces en ese caso. Es decir, bueno, poder podar las raíces que molestan o que levantan las veredas, que son generalmente las más superficiales, y sobre esas raíces, sacar esas raíces y acondicionar para que eso no vuelva a ocurrir. Acomodar la vereda hacer una buena cazuela, acomodar la vereda. Entonces, bueno, para esos casos que dijimos, este árbol se justifica que se queda acá, está brindando su funcionalidad y por X razones, porque un árbol emblemático, lo que sea, va a quedar. Entonces, ahí tenemos que empezar por la copa. Decimos, bueno, definimos que vamos a hacer poda de raíces. Sí, pero lo primero que vamos a hacer es acondicionar la copa del árbol. Porque nosotros le vamos a estar sacando anclaje a ese árbol cuando saquemos sus raíces. Entonces, sí o sí, lo primero que tenemos que hacer es acondicionar la copa, podarlo.
de algunas de las maneras que están graficadas en esta diapositiva. Ahí yo le planteo 3 tipos de poda, puede haber algunas más, alguna de raleo, puede haber que yo acá no la tomé, de raleo de ramas, pero lo que tenemos que hacer en este caso es sacarle un gran porcentaje de copa, porque como le vamos a estar sacando raíces, después podemos tener un riesgo de volteo con algún viento fuerte, si mantenemos toda la copa. Ahí si ven en amarillo, en la línea amarilla vemos que tenemos una copa de limpieza, perdón, un podado de limpieza. Generalmente lo que hacemos se poda en cono invertido, generalmente se aprovecha para justamente esta poda también para que la luminaria o la luz de la calle ingrese por debajo de la copa del árbol y quede bien iluminado el sector, ¿sí? Pero bueno, le estamos sacando todas las ramas del costado, si se fijan. Imagínense solamente la línea amarilla, ¿sí? Que quedaría el árbol, o sea que queda con la copa en cono invertido hacia arriba. Después tenemos otra poda que puede ser de descope, que sería la roja, donde le sacamos la parte superior, ¿sí? Y no tocamos tanto la parte inferior. Y después tenemos una poda, digamos, que mantiene más la forma del árbol, que sería una poda, pues decimos, de copa, ¿sí? De justamente que las naranjitas, donde le sacamos con un corte de pelo, que yo deseo decir, donde le cortamos parejo al árbol, todas sus ramas que hacen volumen, y dejamos las ramas centrales. Siempre teniendo en cuenta todo esto cuando hacemos poda aérea, que no es un tema que vamos a tratar hoy, de tratar de trabajar en ramas finas, en ramas, digamos, que cicatricen rápido, con el corte adecuado, que no vamos a entrar en ese detalle hoy porque no estamos en poda aérea, pero bueno, siempre contemplando hacer una buena poda, ¿sí? Ahí tenemos 3 opciones para después, sí, ahí como marca la figura, poder cortar las raíces superficiales, que serían en general esas 2 raíces. Si ven 5 raíces principales en ese árbol, son las 2 que tienen posibilidad de levantar la vereda porque salen en forma más superficial. Bueno, ahí se da algún ejemplo. Acá tenemos la copa de limpieza o de despeje bajo, que también se llama así, que justamente se sacaron las ramas de abajo y para esto beneficia a que la iluminación por debajo de la copa sea mejor, tanto con la entrada del sol o de las luminarias, y no quede tan sombreado principalmente a la noche, ¿sí? Pero bueno, nosotros acá lo que nos interesa es sacarle volumen a la planta para poder hacer la poda de raíces después. Bueno, acá tienen otro ejemplo de poda de limpieza, y bueno, esta la puse para mostrar, estos son plátanos, en la localidad de Canals. Esa poda de limpieza justamente garantiza esa iluminación que tenemos por debajo del árbol, que si hubiésemos hecho una poda de descope y estarían todas las ramas bajas, justamente estaría muy sombreado esa vereda que se ven súper iluminada ahí, porque las luminarias quedan por debajo de los árboles. Acá tenemos una poda de copa, tipo que le decimos en cabeza de gato, una poda donde sacan todo el volumen en forma pareja, como decíamos, ¿sí? Van manteniendo la forma del árbol. Es más, ahí el vecino dejó algunas ramas un poco más extendidas porque quería sombra en su garaje, pero bueno, esta también con asesoramiento. Se llama cabeza de gato esta forma de poda, porque fíjense que queda los nudos, ¿sí? Donde se van haciendo las podas y van creciendo las ramitas todos los años, no se toca ese nudo, ese callo que se forma, se deja justamente porque ya está cicatrizado y para que no entren patógenos, ¿no es cierto? Para que no nos dañen la madera y el árbol. Entonces todos los años se cortan las ramas finitas que salen de esos nudos. Entonces por eso se llama así, porque parecen como cabezas de gato que están arriba de la planta. Es la famosa poda cabeza de gato. Bueno, y acá tenemos, si alcanzan a ver en la diapositiva de la derecha, bueno, tenemos podas también en la de la izquierda poda de formación y despeje de cables
y lugares, digamos, donde el árbol está generando un problema, ¿sí? Y en la derecha, como decía anteriormente, ahí tenemos una poda de descope sobre plátanos altos, bueno, por una decisión de disminuir riesgos, se hace una poda de descope alto, ¿sí? Sobre ramas también siempre, lo más fina posible. Bueno, por supuesto que esas se hicieron con elementos de altura, con grúa, etcétera, para trabajar. Por ahí no sé si se aprecia bien, pero son árboles de gran dimensión, inclusive con la poda y toda, con la poda y todo quedan inclusive árboles de gran dimensión. Ese salón es de 2 pisos, o sea que imagínense la altura que tiene. Bueno, una vez que podamos y acondicionamos la parte aérea, ahí sí recién vamos a trabajar sobre la poda de raíces y la construcción de cazuelas. Entonces ahí avanzamos y bueno, simplemente ahí estamos viendo algunos ejemplos y daños que generan los árboles, ¿sí? Eh, o que se generan, no te digo que genera el árbol que hace su crecimiento normal, ¿sí? Pero, por ejemplo, ahí hay levantamientos, ¿no? De placas, de veredas, entonces tenemos que solucionar esa situación. Principalmente fíjense ahí en lo que están viendo, el tamaño de cazuelas con respecto al diámetro del tronco, ¿no es cierto? Es como que no condice el tamaño de cazuela con es lógico que lo tenga que levantar, o sea, cuando el árbol crezca. Fíjense, ahora le doy participación a ustedes. Fíjense qué lindo que dejaron, ¿no es cierto? Ahí la cazuela en el arbolito ese. ¿Qué les parece? Quien quiera Pueden opinar, hablar. quien quiera opinar puede abrir micrófono, hacemos debate, lo que fuera. A mí ¿Qué me le parece parece? excelente también, Un Mariano. trabajo de albalinería muy lindo. Fíjate cómo dejaron las cazuelas. ¿Qué le parece? ¿Qué opinan? Prolijitas ¿Está son, bien o está mal? son prolijitas. Prolija está, pero está. ¿Será adecuado o no será adecuado? Mal, me dice Ángela ahí. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué te parece que está mal, Ángela? No cumple disculpen, buen día, Buen día. no cumple la utilidad que tiene la cazuela, me Ajá, parece a mí, de retención de agua de lluvia, al bien. tener mm, altura. Exactamente. Es uno de los principales problemas que tiene esa cazuela. Muy bien, el aporte. Fíjate, ¿cuál es la idea de la cazuela? Que recolecte el agua de lluvia que viene de las veredas, porque el árbol se tiene que hidratar, ya lo sabemos. Entonces, fíjate vos que ahí ya le hice una barrera para que el agua no entre, ¿no? Entonces, y después el tamaño también, ¿no es cierto? Si se observan, fíjense que el tamaño es súper reducido también a la dimensión de las plantas. Aparte que esas plantas ven que están mal podadas, bueno, tienen una serie de problemas, ¿no? Eh, pero básicamente eso, tamaño de la cazuela y nunca a la cazuela la tiene que hacer sobre elevada, porque justamente todo el agua que podamos acumular cerca del árbol, mejor va a ser para el crecimiento radicular y mejor va a ser para que la raíz no explore tanto. La raíz se va a quedar, la raíz va hacia el agua y hacia la humedad. Entonces, si nosotros no le damos esa posibilidad, la raíz va a explorar cada vez más allá y el levantamiento posiblemente sea mayor. ¿Eh? Así que bueno, muy bien el aporte. Jeremías Seguimos. también dice, Jeremías acá también dice algo que Jeremías Bergia, que al tener altura Sí, y por ende tierra, las raíces salen por arriba de la vereda. claro. Claro, la raíz, al no tener, justamente, al no tener dónde desarrollarse, la raíz va a buscar a algún lado. Generalmente van hacia abajo, o sea, es normal. Pero a veces cuando están confinadas, y bueno, van buscando hacia donde pueden, ¿no es cierto? Entonces, sí, está muy bien ese aporte también. ¿Eh? Bueno, entonces, nos encontramos en una situación así, tenemos que acondicionar el árbol. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Esta diapo lo pongo. ¿Cuándo lo vamos a hacer a la tarea, ¿sí? De poda de raíz? ¿En qué momento? Porque por ahí, bueno, el problema lo vamos a ver a lo mejor en verano, en primavera, en cualquier época del año, o ya lo venimos conviviendo con el problema.
Y bueno, no agarra, el vecino le agarra desesperación, no, voy a sacar el árbol, voy a poner la raíz, voy. Bueno, siempre, ¿por qué pongo esto? Siempre que el árbol, cuando el árbol, en caso de que trabajemos con árbol caduco, siempre cuando el árbol no tiene hojas, es como cualquier otra poda. La vamos a realizar, ¿sí? La poda, en los momentos de poda. En los meses que no tienen R, siempre decimos. Generalmente acá en el hemisferio sur sería de mayo, ¿sí? Hasta agosto inclusive. Se puede ir un poquito más allá, empezar un poquito antes, y a veces sí, pero más o menos eso sería lo adecuado. De mayo a agosto inclusive. Y bueno, cuando el árbol está caduco, cuando pierde las hojas. Está bien, me van a decir, tengo un siempre verde. Bueno, no importa, respetá esa época también, no va a perder la hoja. Es más, le aconsejo que si tiene un siempre verde, siempre tiene lo que es el árbol perenne, o de follaje persistente sería, siempre tiene que quedar con hoja. No podemos podar un cítrico o un ligustro y sacarle todas las hojas, porque ahí lo estamos dañando, casi que hacemos un daño irreversible a la planta y probablemente se muera, ¿sí? Acuerden que siempre también el descope no es una mutilación, ¿sí? Acondicionar es sacarle aproximadamente un 40, un 50% de volumen de follaje para después poder trabajar sobre las raíces sin riesgo. Bueno, ahí tenemos el árbol, entonces vamos a empezar a trabajar sobre las raíces y como regla, como por tirar una medida, pero que nos parece bastante adecuada, del fuste del tronco, 70 centímetros en forma horizontal, ¿sí? Es donde tendríamos que empezar a cavar y donde tendría que estar como lo más cerca la pared de la cazuela, ¿sí? Y donde tendríamos que empezar a cortar las raíces. No se corta sobre el tronco. O sea, lo correcto, ahí vamos a ver lo incorrecto, pero lo correcto es esto. ¿Por qué? Porque nosotros, primero si cortamos cerca del tronco, cortamos raíces muy grandes, o sea, la raíz está, y generamos mayor daño a la planta en la entrada de patógenos y eso le va a costar más cicatrizar. Si nos alejamos un poco, vamos a encontrar raíces más chicas, la planta va a cicatrizar mejor. Y después nos tiene que quedar una cazuela que por lo menos tenga del fuste del tronco 70 centímetros en todas direcciones, libre, para que ese árbol, que va a alargar a otras raícitas nuevas, se pueda expresar y no nos vuelva a reventar, digamos, la cazuela. Si nosotros hacemos muy chiquita y muy cerca la cazuela, después, digamos, el mismo crecimiento en diámetro del tronco del árbol puede ser que también nos vuelva a reventar la cazuela. Entonces, justamente la poda la tenemos que hacer a 70 centímetros aproximadamente del fuste del tronco, como mínimo 50 centímetros en caso donde por algún motivo está el cordón o hay algo que nos impide o tenemos un pozo negro o algo, bueno, nos podemos acercar un poquito más, pero siempre tratando de respetar esa medida. ¿Y cuánto nos vamos en profundidad con la poda de raíces? En profundidad también nos vamos 70 centímetros, ¿sí? En profundidad, cortando de manera vertical. Las raíces que encontramos en esa distancia, vamos haciendo un zanjeo de una palada, por ejemplo, de punta, ¿sí? Y cortamos las raíces que aparecen hasta 70 centímetros de profundidad, puede ser 60, 50, según también que tengamos abajo. A veces, en muchos municipios hay pozos en las veredas. Bueno, si a los 50 encontramos el pozo, y bueno, ahí nomás quedamos, ¿no? Nos vamos a romper el pozo, seguro. Pero si podemos llegar a 70 centímetros de profundidad, es lo adecuado. Bueno, fíjense, en esa manera es incorrecta. Fíjate, nosotros podemos las raíces cerquita de la misma situación, en la misma planta que la anterior, pero volvé, Gaby, un cachito. Fíjense, ahí nosotros cortamos dos raíces principales, las dos que están más superficiales. ¿Qué anclaje le quedó a esa planta? Parte de esas raíces, que largaban raíces cerca, pero le quedó tres principales en el centro, tres raíces de anclaje principales. Vamos a la situación incorrecta. Cortamos cerca el tronco, ¿sí? Y le estamos cortando, por más que la raíz quede enterrada, pero le estamos cortando y sacando funcionalidad.
Hay prácticamente 4 raíces de 5 principales que tenían de anclaje, ¿sí? Entonces, fíjate que la planta quedó con una sola raíz de anclaje, con los riesgos que esto conlleva en alguna tormenta o en lo que sea, ¿sí? Entonces, por cortar cerca y no respetar esa distancia con respecto al fuste. Aparte le estamos sacando, estamos en ese caso, estamos desbalanceando lo que es copa con raíz también, ¿no es cierto? Porque dejamos para mucha copa, poca, digamos, absorción de raíz. Siga. Acá tengo a la compañera Gaby, Gabriela Mastrón Vicenzo, que me asiste en la parte comunicacional. Así que, bueno, por eso me escuchan por ahí decirle la próxima Gaby. Muchas gracias, Gaby. Bueno, la situación ideal. Cortamos las 2 raíces que decíamos que íbamos a cortar a 70 centímetros del fuste. Esta es la situación ideal, que por ahí es tal vez la más difícil de hacerla. Si nosotros le podemos dar inclinación, una leve inclinación de 10, 15 grados, no más de 20 grados, en forma de campana, digamos, a esa pared lateral que vamos a generar, eh, está bueno porque, ¿qué va a pasar? Ahí le explico cómo se trabaja acá. Una vez que podamos las raíces, lo que vamos a colocar sí o sí es, para este caso, después podemos charlar, por ahí hay distintas opiniones, hay distintos ejemplos, y podemos intercambiar, pero lo que se aconseja siempre es poner un nylon tipo silo bolsa, ¿sí? El de silo bolsa anda bárbaro, un nylon eh, de ese grosor. Generalmente decimos de ponerlo doble, aunque no hace falta ponerlo doble, pero bueno, aconsejamos ponerlo doble por una cuestión de seguridad, de tener más seguridad. De 70 centímetros justamente de profundidad del nylon, y donde hacemos el zanjeo que ponemos las raíces, ponemos ese nylon para evitar que la raíz vuelva a ese lugar donde no queremos, digamos, esa parte superficial del suelo que nos puede levantar la vereda. Entonces, ¿qué va a pasar? La raíz nueva que va a generar el árbol va a pegar en la pared esa gris que se ve ahí, que está el silo bolsa. Una vez que pega ahí, se orienta hacia abajo, porque toda raíz busca hacia abajo por geotropismo positivo. Entonces, lo que va a pasar es que se orienta hacia abajo y no va, ya ese árbol no nos va a generar raíces superficiales porque tiene esa traba que le pusimos, y nos vamos a olvidar del problema de vereda. Esto después podemos charlar, pero estaba sacando la cuenta, hace más de 15 años que hicimos los primeros, las primeras recomendaciones de esto en lo que respecta al asesoramiento que he generado. Y bueno, después le voy a contar que hemos visto de todo y hemos evaluado por qué ha resultado, por qué no, pero cuando se hace bien esta situación, árboles de 15 años no han vuelto a levantar la vereda y se han desarrollado normalmente. Después del silo bolsa también se puede poner, por supuesto, una pared de ladrillo para armar la cazuela y reforzar, o con hormigón de cemento, pero siempre aconsejo que vaya el nylon por dentro, en contacto con las raíces. Porque también hemos visto en esta experiencia que hemos acumulado, que a veces, por más que le hagamos cemento, queda algún poro, no está bien hecha la carga, la raíz se manda por ahí, y aunque no me parezca, con el tiempo la raíz va creciendo y la fuerza que tiene es impresionante y puede romper la cazuela. O sea que, por más que se haga un tabique de cemento de ladrillo, aconsejamos siempre que vaya el nylon por dentro. Bueno, ahí tiene una situación correcta. Es la situación ideal que vimos recién, pero bueno, por una cuestión de lógica y de construir a plomo, ¿sí? Generalmente lo que ocurre y lo que se hace. Pocas veces le hacen ese ángulo que vimos anteriormente. Pero esta situación también está muy bien, ¿sí? Donde, bueno, vieron ahí, se podaron las raíces que van hacia los costados, se hizo la cazuela, la inclinación de la vereda hacia la planta para que el agua justamente riegue esa planta, y se mantuvo las distancias, digamos, que, bueno, ahí el gris nos fue un poquito más lejos por ahí en la diapo, pero la distancia que estamos hablando, 70 centímetros en forma horizontal del fuste, empieza la cazuela, y 70 centímetros en profundidad la poda de raíces. Algunas fotos, ¿sí?, del trabajo, ahí estaban podando y sacando justamente
Fíjense que ahí se mantiene la distancia tanto laterales, y ahí estaban cavando todavía, y cuando fui a ver, le aconsejé cavar un poquito más, justamente para llegar a esos 70 centímetros de profundidad. Y ahí se hicieron cazuelas individuales en ese caso, pero fíjense para que tengan una dimensión del tamaño que tiene que tener la cazuela aproximadamente para ese tronco. Por eso a veces insistimos que en la media vereda o la cazuela general entera da buen resultado. Bueno, otro trabajo ahí, fíjense, sobre algunas situaciones. Ahí están trabajando, pueden ver que la profundidad está bastante bien de acuerdo a cómo están los operarios. Ahí en ese caso solamente se puso nylon, no se hizo un borde de cazuelado con cemento. Y en algún caso, como más que todo en la derecha, se ve que bueno, la distancia se respetó en algún sentido, en otro no, porque justamente había un paso vehicular y eso, y bueno, hubo que achicarse un poco a las dimensiones horizontales que por ahí charlábamos recién. Pero bueno, es adecuarse también a cada situación en cada lugar. Pero sí o sí se podan las raíces, va el nylon, y eso ya hace que las raíces no vuelvan a ingresar en la vereda contigo. Bueno, ahí también vemos un caso de que la raíz, fíjese, levanta el cordón, ¿sí? Levanta el cordón, y bueno, en ese caso también se podó, ahí se ve sobre el canasto, ¿sí? El zanjeo, se podó, se puso el nylon y se volvió a tapar, pero ahí tenemos un pequeño error que ya lo vamos a ver, que el nylon tiene que quedar siempre, vuelve al anterior, Gaby, siempre tiene que dar, ahí puede quedar un poco más prolijo también, ¿no? Pero el nylon siempre tiene que quedar por eh, sobre la vereda. Después sí lo podemos doblar un poquito para que el agua llegue y entre a la cazuela. En ese caso habría que acomodarlo, pero siempre el nylon no tiene que quedar enterrado. ¿Por qué? Porque si el nylon queda enterrado, lo enterramos con la misma tierra de la cazuela, se nos va a ganar algunas raíces por arriba del nylon, y esa raíz sí que va a ser un desastre, porque sale bien horizontal, se va a meter entre la vereda y el suelo, y ahí nos va a generar un problema en corto tiempo. Bueno, entonces repasando un poquito para ir terminando la ponencia y después dar a los intercambios, lugar a los intercambios, a las preguntas. Repasamos entonces lo que tiene que ver con estos tips que le tiré. Volvemos. ¿Qué es lo primero? Vuelve Gaby, que no la vean. ¿Qué es lo primero entonces que tenemos que analizar? A ver, ¿quién se anima? Vamos repasando entre todos. Le tiro los tips en forma de resumen, como para que tengan en cuenta para hacer esta actividad. ¿Qué es lo primero que vamos a analizar? Me dice José ahí. ¿Alguna pregunta? Sí, Sí, José. lo de José me parece que va para las preguntas de después. Para la pregunta, bueno, lo dejamos para la pregunta, Andrés, Sí, sí, indudable. Bueno, ¿qué es vayamos. lo primero que vamos a tener en cuenta acá? Lo primero que vamos a tener en cuenta es evaluar la permanencia o no de ese árbol. ¿Se acuerdan cómo empezamos? Decimos, bueno, tenemos un conflicto con ese árbol. Bueno, ese árbol, ¿en qué situación está? ¿Sí? Por supuesto que siempre de arranque, lo que estamos en ambiente, lo que estamos entendemos la importancia del árbol, y lo que estamos justamente en extensión con estos temas, eh, siempre priorizamos mantener el árbol, pero hay veces que no se justifica. Entonces, bueno, lo primero que vamos a ver es un árbol que está sano, que va a seguir brindando su funcionalidad, o ya está para el cambio, ¿no? Si está para el cambio, bueno, ahí sí, ni renegamos, entonces por eso decimos, bueno, sí, o es una especie que no es adecuada para ese lugar. Entonces decimos, bueno, sí, se puede sacar, pero va a tener que reemplazarlo con tal otro. Sí, es más, inclusive en la ordenanza generalmente por árbol que se saca, se pone ese y otro más, o cada ordenanza, cada municipio tendrá forma de cómo ir reemplantando, ¿no? Bueno, en caso que
ese árbol queda porque justamente está brindando, no está, vale la pena que quede y está brindando su funcionalidad. Entonces, ¿a qué pasamos? Podar la copa siempre primero, ¿no? Antes de tocar las raíces, sí o sí pasa por la parte aérea, ¿sí? Siempre tenemos que acondicionar la parte aérea antes. Parece tonto decirlo así, pero te puedo asegurar que he visto árbol caerse por justamente podar las raíces antes de la parte aérea, ¿no? Entonces, inclusive uno arriba de un auto. Decir que no había personas justamente, pero bueno, justamente por no realizar la situación en forma, en la secuencia de vida. Tipo de copa según el entorno, bueno, cómo podamos esa parte aérea, según el entorno vamos a determinar qué conviene o de qué manera disminuir esa masa foliar. Realizar la poda tanto aérea como radicular en épocas de los meses que no tienen R, de lo que hablamos. No cambia la época de poda, por más que sea poda de raíces, va a ser en la misma época de poda. Podar raíces a una distancia horizontal de 0,50 a 0,70 del fuste de la planta. Si podemos ir a 0,70 mejor, a no ser que tengamos algunas limitantes a contemplar, pero siempre tener en cuenta esa distancia con respecto al fuste. Ahí veía que José hacía una pregunta sobre eso, ahí lo vamos a retocar. Otra que tiene que ver con eso, realizar las cazuelas lo más amplias posible. Muchas veces, por eso le decía mejor esa media vereda, y muchas veces también hacer el control. En esa media vereda, lo explico acá, muchas veces lo que aconsejamos no hacer contención individual con ese nylon, sino hacer justamente toda esa gran cazuela, poner la barrera del nylon justamente donde va hacia la vereda, ¿no es cierto? Hacer una línea general donde va hacia la vereda y ya evitamos que las raíces vayan hacia la vereda y hacia la casa. Y todo lo otro lo dejamos libre para que las raíces crezcan libremente. Entonces, esa cazuela, digo, media vereda, esa cazuela grande, muchas veces es una solución importante. Bueno, realizar el zanjeo con cuidado, teniendo en cuenta otras instalaciones. No es la primera vez y si están trabajando en un municipio con este tema, seguramente tengan todos los teléfonos de cooperativas, de servicios públicos a mano, porque seguramente algún caño por ahí van a cortar y van a empezar a salir agua o algún problema puede ocurrir. Por eso hay que hacerlo con cuidado. Si vemos que hay alguna instalación, llegar hasta ahí, ¿sí? O ver cómo solucionar y atender a cada caso. Pero bueno, a veces no está no está diagramado el tendido y muchas veces ocurren estos inconvenientes que, bueno, se solucionan también, no es que no tengan solución. Poner sí o sí el nylon del lado del contacto radicular. Es lo que decíamos, lo que le dije recién. ¿Sí? Sí o sí, por más que la hagan de cemento, lo que sea la cazuela, del lado que va la planta, poner el nylon porque es lo que le va a impedir que raíces chiquitas empiecen a pasar a través de poros y que después puedan generar un problema. El borde superior del nylon siempre debe quedar a la vista, por más que la vereda te quede más arriba, sí, pero bueno, para que justamente es conveniente que la vereda quede más arriba para que el agua vuelque ahí, pero siempre tiene que quedar a la vista y despejado para que no se ganen raíces por ahí, por sobre este. Y después, bueno, el seguimiento, control y limpieza de las cazuelas, que es uno de los temas, ¿no? Que por ahí hacemos la cazuela, hacemos todo el trabajo y nos olvidamos, no lo vemos nunca más. Bueno, cada tanto, si vemos que se acumula tierra, que se nos gana por arriba del nylon que hace de barrera, bueno, limpiar esa cazuela, acomodarla, cuestión de que siga todo viento en popa. Bueno, y ahora, y está faltando una cosa, que los municipios seguro me lo van a agradecer, ¿sí? Que uno de los temas, cuando nosotros hacemos tanto poda aérea como poda de cazuela, bueno, no termina ahí la cosa tirando
lo que queda en la calle. Vieron que en la imagen anterior había tierra, había escombros, había, imagínate la poda aérea, ¿sí? Bueno, sino que acá le dejo este videíto y seguimos charlando para terminar. Córdoba tiene eso. ¡Eh, pachorra! ¿Ves lo que te decía? En Córdoba hay buena onda y nos conocemos todos. Y si algo nos gusta, más que el cuarteto, es ponernos apodos. Por eso, en la ciudad que te apoda, hablemos de los restos de poda. Dólar paralelo, siempre pegado al arbolito. A ella la tenemos firme como rulo de estatua, lista para meter un tijeretazo. Pero recuerda que no hay que podar porque sí, pero si ya lo hiciste, saca los restos correctamente como lo hizo Bisagra. Si no está en la puerta, está en la ventana. Ella juntó sus restos de poda, pidió un turno al número que le corresponde según la zona en la que vive y acá está, supervisando que todo esté en orden. GPS roto, lleva todo por el camino equivocado. Los restos de poda no van en los contenedores, tampoco en la calle, y menos ahí, tapando el paso. Ahora sí. Embrague. Primero mete la pata y después lo cambia. ¿Cómo vas a sacar todo eso? ¿No te lo van a recolectar? Son 2 metros cúbicos. Algo así como el volumen de unas 8 bolsas de consorcio. ¡Excelente! Ahora sí ya sabes cómo es la movida con los restos de poda. No me eché moco. Justamente, bueno, es sacado de la red, por supuesto, pero digo, cada municipio tiene su forma de ordenamiento, entonces respetar y coordinar con el municipio de esas cuestiones, ¿no es cierto? Era un poquito el mensaje.